Gloria a Dios. Bueno, pues estamos contentos, estamos agradecidos, estamos llenos nosotros de ánimo nuevo, porque iniciamos un nuevo año, iniciamos algo bien precioso. Claro que anoche, por lo más seguro es que no te dejaron dormir los cohetes, ¿verdad? Mi perrito estaba ahí, que no podía porque estaba oyendo tronar las cosas de esas y los vecinos gozosos, los chamacos ahí gozándose con los y todo eso. Pero pues es tormento, ¿verdad? Para nuestras mascotas. Y bueno, ya después de un buen rato, un bastante rato, ya se fueron a dormir y pudimos descansar. Así que iniciamos un año con celebración y sabes que a Dios le gusta celebrar. Amén. A Dios le gusta, le encanta las celebraciones. Así que unidos con nosotros, hoy trae un tema, el Señor, el Espíritu Santo trae un tema que nos deja a nosotros entender y conocer lo que tiene Él como planes para nosotros. Principios para descubrir tu propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito y eso es algo que sabemos, pero muchas veces sabemos que tenemos un propósito, pero no sabemos qué propósito es. Voy a darles un pequeño ejemplo. Yo tengo en casa, recibí de regalo de una de mis hijas 3 cuchillos. Uno ya me lo había dado, me dio 2 más. Y esos 3 cuchillos son bastante buenos, yo los aprecio mucho, son especiales, pero los 3 son diferentes. Tú tomas uno de ellos y es para cortar carne. Coges otro de ellos y es para cortar vegetales. Y otro de ellos es para filetear como pescado y otras cosas que requieren un cuchillo más pequeño. La pregunta es, ¿cómo tú sabes cuál es el propósito de cada uno de ellos? Si tú lo ves, dices, bueno, se parecen, pero todos tienen su mango y todos tienen filo. Pero no todos sirven para lo mismo, aunque tú puedes usar el de la carne para los vegetales o el de los vegetales para la carne, pero no va a ser el propósito para lo que fue creado. Tú puedes usar uno solo. No sé si alguno de ustedes tiene un cuchillo preferido, ¿verdad? En cocina. Y lo usan para todo, desde carne hasta vegetales, hasta pescado, hasta para cortar bolsas, no importa, para todo sirve ese cuchillo. ¿Eh? Pero no es el propósito de ese cuchillo. Entonces, tú puedes utilizar algo y va a funcionar, pero no va a ser exactamente para lo cual fue creado, a menos que tú conozcas el propósito. Entonces, si tú tienes eso, como yo ahora tengo ese privilegio en mi cocina, yo tengo los 3 cuchillos que a mí me van a servir para todo esto. ¿Amén? Aunque tú puedes tener más, el, cada uno de estos tiene un propósito. ¿Qué es propósito? Si nosotros vamos a la definición de propósito, y aquí vamos a ver la definición tanto espiritual como la definición natural de qué es un propósito. El propósito es la razón por la cual se hace algo, algo es creado o algo existe. Ese es un propósito. Todas las cosas tienen una razón de ser, ¿sí? Tú haces algo no nada más porque lo tienes que hacer, sino uh, porque hay un propósito. Por ejemplo, tú sales, prendes el auto y vas a la calle o a la carretera. Y si tú no tienes un propósito, pues vas a llegar a Oklahoma. Y dices, ¿a dónde vas? No sé, pero ya llegué. ¿A dónde? No sé. Eso, no conocía esta ciudad. No, hermano, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué tú saliste? ¿Para qué tú, por qué has sido formado? ¿Por qué has sido creado? Otra definición es la intención original de la creación de algo. ¿Ven? Un propósito es la intención original de la creación de algo.
¿Para qué se ha hecho, por ejemplo, estuvimos hablando ahorita de un libro, ¿para qué se hace un libro? ¿Para qué se escribe un libro? Para ponerse en un estante, para adornar, para ponerle pastas bonitas, para que diga alguien qué bonito libro tienes, o para que alguien lo lea. La intención original de un libro es que alguien lea lo que se escribió. ¿Amén? Hay muchas personas que compran libros para tener libros. Hay muchas personas que no leen, pero tienen muchos libros. ¿De qué sirve? El propósito es lo que es deseado que se mueve, es lo que es deseado que mueve al deseador a crearlo. Amén. Ahorita vamos a entender estas cosas. Todo lo creado tuvo primero un propósito y luego fue creado. Esto es algo increíble, esto es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Ahora, déjenme dejarles saber que esto que les estoy compartiendo el día de hoy, yo lo recibí en el año 1992. Esto es algo que me gusta de repente escarbar, dice en la escritura, que busques en tu caja de tesoros y saques lo bueno y deseches lo que no sirve. Bueno, aquí me encantó esto, me gustó mucho, que es el propósito, los principios para descubrir tu propósito. Amén, en Dios. Pero esto es algo increíble. Todo lo creado tuvo primero un propósito y después fue creado. ¿Amén? Y Dios nunca comienza una cosa hasta que no la termina primero. Dice, esto es increíble, ¿eh? Esto es algo que no nos vuela a nosotros nuestra mente. Tú fuiste concebido y formado con un propósito y luego naciste. Amén. Luego naciste. Pero primero Dios puso en ti un propósito en su mente creadora. Él decidió quién serías, cómo serías y cuál sería tu propósito. Y entonces naciste, exististe. Y tuviste que pasar por tus años de infancia y tus años de niñez y tus años de juventud y hasta el día de hoy. Y Dios sigue dejándote saber que tú tienes un propósito en tu vida. Entonces, todas estas cosas hablan de propósito. ¿Por qué hablamos de propósito? Vamos al libro de Salmos. Salmo 138. Yo sé que nada más tengo un versículo, pero voy a leer todo este salmo porque es importante. Al final del salmo nosotros vamos a encontrar una frase que escribe el rey David, porque esto es un salmo de David, y en este salmo él habla acerca de algo que quiere que en él sea cumplido. Comienza diciendo, con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanza. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre, porque por tu misericordia y tu fidelidad, porque has entregado tu palabra conforme a todo tu nombre. Perdón, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Continúa diciendo, todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Todo esto habló el rey David, pero luego dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí, eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. No dice, no abandones las obras de mis manos. No es lo que Él hace, sino lo que Dios ha hecho. No me abandones, Señor. No abandones la obra de tus manos. No me abandones. Ese libro que ustedes van a estar llevando a casa, Dios
no te ha olvidado o Dios no te olvidó. Ese es un libro que tiene una profundidad muy preciosa. David en varias ocasiones se sintió olvidado. Acuérdense que David fue llamado y pasó mucho tiempo antes de que fuera rey, pero se le dejó saber que él iba a ser rey, pero pasó mucho tiempo y en ese tiempo muchas veces se sintió olvidado. Ahora bien, vamos a ver algunos de los principios para descubrir este propósito. El primero, como lo leímos aquí, es que Dios es un Dios de propósito. La primera cosa que nosotros tenemos que entender como principio para descubrir nuestro propósito es que Dios es un Dios de propósito. Amén. Él no hace nada sin tener un propósito. ¿Sabes que Dios no es antojado? Dios no hace las cosas porque sí o por antojo, porque hoy se levantó de buenas y dijo voy a hacer palmeras. Y palmera. Y en otro momento se dice, no, ahora voy a hacer pinos. No, hermano, Dios hizo todas las cosas con un propósito. No puso los pinos en la playa ni puso las palmeras en el bosque. ¿Verdad? Las palmeras van donde deben de ir. Tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dejarnos saber nuestra condición de carácter frente a las diferentes situaciones. Por eso, como palmas, y el Señor nos llama palmeras, ve que resisten la embestidura de los fuertes vientos, se doblan, pero no se quiebran y se vuelven a levantar. Así es el carácter de un cristiano. Y el Señor puso las palmeras para que nosotros entendiésemos esto. Pero puso el pino en los bosques que llegan a helarse a muchos grados bajo cero, para dejarnos saber que el pino resiste aún las embestiduras del invierno y se levanta y sigue verde, sigue firme, sigue manteniéndose y sigue creciendo. No importa lo que venga. ¿Amén? Así que el Señor no hace nada por antojo. Todo lo que Él crea tiene un propósito. Vamos al libro de Isaías. Isaías 46. Y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Si gustas acompañarme. Dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana un hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. ¿Amén? Entonces Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que hace planes y luego los trae. ¿Tú conoces el libro de Génesis, el libro de los principios, de lo que sucedió primero? Y cuando tú empiezas a leer, dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y después dice, sean separadas las aguas de las aguas, y vino la tierra firme, y todo esto. Todo esto es un plan. En el capítulo 2, en el segundo capítulo del libro de Génesis, dice, y así fue el principio de todas las cosas. Y dice, y Dios creó todas las cosas. Lo que te está enseñando es los planes, ¿cómo le llaman en inglés? Los blueprints, ¿verdad? Los planos. Y después viene la ejecución. ¿Amén? Y entonces entendemos que todas las cosas fueron hechas conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Me gusta cómo termina este versículo. Dice, en verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Nada sucede, hermano, nada sucede por casualidad. Pero entonces, una de las cosas que nosotros debemos saber es que Dios es un Dios de propósito. Otra de las cosas es que todo en la vida tiene un propósito.
¿Sí? Todo en la vida tiene un propósito. Nada sucede por casualidad o por coincidencia. Todas las cosas que te suceden, todas las cosas que pasas, no son por coincidencia o por casualidad. Si tú estás en las cosas de Dios, si tú estás en los planes de Dios, todo tiene un propósito. Muchas veces vamos a levantar nuestra mirada y vamos a decir, ¿por qué? Como Job pudo haber preguntado, como ustedes lo conocen. Dice, Dios dio, Dios quitó, a él sea la gloria. Pero sin embargo se pasó a los siguientes no sé cuántos capítulos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué, oh Dios, has hecho esto en mí? ¿Por qué me has permitido pasar esto? Sus amigos trataron de consolarlo, trataron de dejarle saber, trataron de encontrar alguna culpabilidad por la cual él estaba sufriendo esto, y ninguno de ellos encontró nada. Fue solamente Eliú quien le dejó saber, Dios tiene un propósito para todas estas cosas. Y después que habló Eliú, Dios mismo habló. Dice, y ahora yo hablaré por mí mismo. ¿Conoces? ¿Conoces los límites del mar? ¿Conoces por qué están las estrellas en su lugar y por qué hay constelaciones? Hoy nosotros tratamos de entender el universo y tratamos de entender lo que está allá arriba, en estrellas, en galaxias, en multitud de cosas, y nos quedamos maravillados, ¿verdad? De tanta grandeza, pero todo tiene un propósito. Nos vamos allí como Jacques Cousteau, ¿verdad? Vamos a coger un submarino y nos vamos a sumergir en las profundidades del océano y vamos a ver seres increíbles que nunca se han visto ni siquiera en la mente del más creador de efectos o de dibujos animados, lo que sea. Se han encontrado unos animales ahí abajo increíbles. Unos tienen luz, otros tienen unas fauces, son más boca que pescado. Dice, hay monstruos marinos, hay animales que viven en lugares que es imposible realmente a nuestro entendimiento que haya vida, mas sin embargo ahí hay vida. Todo tiene un propósito, pero en tu vida todo tiene un propósito. No hay nada que suceda por casualidad. Ni por coincidencia. Hay una cosa que me gusta mucho y es que cuando esto lo trajo un predicador hace un buen tiempo, y para mí es una cosa que es vital y la cual yo oro de continuo, y es, Señor, que hoy tenga yo un encuentro divino. Déjame explicarte qué es esto. En nuestras relaciones, en nuestra vida, tenemos muchas veces nosotros contactos o encuentros que van a ayudarnos a cumplir el propósito en nuestra vida. Y muchas veces nosotros salimos y nos cruzamos con alguien que es necesario que nosotros tengamos un contacto y pasamos de largo. Porque quizás no estamos en ese punto de descubrir o de estar preparados para lo que Dios tiene, esa relación que quiere tener con nosotros. Hace unos cuantos años nosotros en una reunión sin saber, el Señor puso junto a mí en la mesa donde estábamos reunidos los pastores, puso a una persona que después nos presentaría a nuestros hermanos de Turquía. Y si yo no hubiera ido a esa reunión o no me hubiera sentado en ese lugar o no hubiera tenido plática con Fernando en ese día, yo no hubiera nunca conocido a estas preciosas personas. Ese fue un encuentro divino, pero yo tengo que estar al tanto. Mi oración muchas mañanas es, Señor, que hoy tenga yo un encuentro divino. Amén. ¿Con quién Dios te va a poner? Quizás hay alguien que necesita oír del Evangelio,
O quizás Él tiene una palabra de bendición para ti. O quizás tiene algo que Dios quiere darte que solamente lo va a hacer a través de esa persona. Dios así funciona. Cuando Dios quiso que Pablo recibiera la vista después de haberlo cegado, le dijo, ve con Cornelio. Pero a Cornelio le dijo, voy a llevarte a Pablo. Y dije, Pablo, bueno, no era Pablo, en ese tiempo se llamaba Saulo. Dice, Saulo, el perseguidor de la iglesia, ese perseguidor de cristianos, sí, yo quiero que lo traiga. Y yo quiero que ores por él. Y él va a recibir la vista. Imagínate, a tu peor enemigo, al perseguidor de tu causa, lo vas a llevar a tu casa y va a estar contigo. Así es, esos son los encuentros divinos que tiene Dios. Amén. Entonces, nada sucede por casualidad o por coincidencia. Otro principio que tenemos que entender es que no todo propósito es conocido. No todos los propósitos son conocidos. Uno puede fungir tremendamente, pero erróneamente, con toda la sinceridad y con todo el ardor que tú puedas, y sin embargo, porque desconoces tu verdadero propósito, estás errando mal. Estás actuando mal. Uno puede fungir en todo esto, pero no conocer su propósito. Mira, aún puedes hacerlo como Pablo. Pablo persiguió a la iglesia, Saulo en ese tiempo. Saulo perseguía a la iglesia. Amén. Si ustedes van a leer, hay dos pasajes, pero el que más me gusta es el pasaje en Hechos 26. Tú lo puedes leer, todo el capítulo habla, este es en su defensa delante del rey Agripa, y él está contando qué sucedió cuando Dios lo tocó. Dice, yo estaba de camino a Damasco, enfurecido por dentro porque la iglesia estaba creciendo y yo quería hacer algo, y pedí cartas para poder llevar a estas personas a los tribunales y ser juzgados. Y en esto estaba cuando camino a Damasco, el Señor me encontró, me tumbó en tierra y cegado con su luz, me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, oh Señor? ¿Quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, Rey Agripa, quiero dejarte saber que yo no conocía mi propósito, pero lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo con fervor, con ardor, con mi entereza, con todo. ¿Sabes que Saulo nunca se casó? Porque él decidió dar toda su vida a la causa. La primera era por la causa judaica, por traer, pero después que conoció al Señor, dice, esto es más grande que lo que yo conocía. Después en otra ocasión dice, todo lo que conozco, todo lo que sé, todo lo que he hecho, todo lo que conozco, lo considero basura comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, todo lo que hacía él, lo hacía porque él creía tener un propósito, pero Dios tenía la revelación de su verdadero propósito. Entonces, no todos los propósitos son conocidos. Y cuando no son conocidos los propósitos, el abuso es inevitable. Amén. Así como sucedió con Pablo. Un líder que desconoce su propósito lleva a fracaso a quienes le siguen. ¿Con cuánta gente estuvo Pablo? ¿A cuántas dirigió en cuanto a esto? Pero era una cosa que iba a fracasar. Mas sin embargo, cuando él tomó el verdadero propósito para lo cual fue creado, llevó a Marcos y fueron y trajeron el evangelio a muchas personas, y después estuvo con Silas y también así trajo la palabra y llevó esta palabra a todo lo que era el Asia Menor, que era el mundo conocido en aquel tiempo, y trajo el evangelio a aquellos que le llamaron. Pero si tú desconoces tu propósito, tú puedes pasar por abuso, o el abuso es inevitable.
Es importantísimo que nosotros conozcamos, por tanto, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es el propósito? Es importante preguntarle a quien debes de preguntar, porque la respuesta no se encuentra en la retrospección o en el análisis. Y aquí es donde nosotros vamos a ver, volvemos a mis 3 cuchillos. ¿Ok? Yo tengo mi cuchillo para carne, mi cuchillo para los vegetales y mi cuchillo para las cosas extras. Si yo le pregunto a cada uno de ellos, oye, ¿para qué sirves? Oye, cuchillo, ¿tú qué cortas? Voy a encontrar una respuesta, lo voy a analizar, voy a ver que si su curvatura es así o asá. No voy a encontrar una respuesta. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo fabricó? ¿Eh? Olvídate de los cuchillos. Vete tú en el espejo y pregúntate para qué fui creado. Y si tú te preguntas a ti mismo y haces una introspección y haces un análisis de tu vida y vas a ver, naciste acá, tienes este idioma, tienes estas costumbres, esta cultura, tienes estas cualidades, esta capacidad y dices, bueno, yo sirvo para profetizar o yo sirvo para llevar el evangelio a otros lados, me voy de misionero y regresas de misionero a los 3 semanas. Porque no era tu llamado. ¿Sabes que muchos misioneros no pasan los primeros meses, ni el primer mes? Se van de misioneros y regresan. Dicen, no fue mi llamado. Creí que yo era misionero, pero he descubierto que no me gusta. Dice, ¿a dónde fuiste de misionero? Dice, fui a China, pero no me gusta el arroz. Para darte un ejemplo, chusco, pero un ejemplo, ¿sí? Dice, me voy de misionero a China, pero no me gusta el arroz. ¿Cómo entonces vas a hacer esto? La primera cosa que tiene que tener una persona es buscar por qué vas a hacer las cosas. ¿La vas a hacer porque estás emocionado? ¿La vas a hacer porque alguien te embulló en esto? ¿Porque alguien más lo está haciendo y tú quieres hacerlo también? ¿O porque hay un llamado genuino en tu vida? Tú no vas a descubrir la respuesta en analizar o investigar o indagar en las cosas mismas o en tu persona. Tú lo vas a descubrir en la mente del Creador. Muchas de las cosas que nosotros compramos vienen acompañadas por algo que se llama el manual. No sé si ustedes se han fijado. Muchas cosas no traen eso, pero muchas, por ejemplo, tú compras un televisor y dices, bueno, yo no necesito ver el manual para saber cómo funciona el televisor. La mayoría de las veces sí. Si tú quieres que el televisor funcione como fue diseñado para funcionar, entonces tú vas a buscar qué son las diferentes cosas que tiene ese televisor, qué conectar, cómo conectarlo, cuándo conectarlo, con qué se lleva, con qué es compatible, con qué no es compatible. Y tú vas a descubrir todas estas cosas si tú lees el manual del televisor, del que hizo ese televisor. Pero si vas al televisor y te pones a verle y vas a ver muchos huequitos atrás, dices, ¿y este para qué sirve? Oye, televisor, ¿para qué sirve este huequito? El televisor te va a decir, pregúntale al que lo hizo. Yo no sé. Muchas veces nosotros tenemos muchas cosas, tenemos cualidades y capacidades y destrezas, pero no sabemos para qué son o cómo usarlas. Hay quienes te llevan a funcionar, por ejemplo, a un músico que tenga un buen maestro, lo va a llevar a ser un excelente músico.
Pero si tú lo haces porque sí, quizás vas a alcanzar algunas cosas, pero no vas a descubrir tu potencial completo hasta que alguien te ayude. Amén. Y de esta forma es que Dios ha puesto un manual para nosotros para descubrir su propósito en nosotros. Y ese manual es la Biblia. Amén. Dios nos trajo y tú dices, ¿de dónde soy? ¿A dónde vengo? Y todas estas preguntas que se hacen normalmente todas las personas. ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Coge la Biblia, ahí dice, ahí viene, porque tú no viniste aquí al mundo sin un propósito. Tú no viniste aquí solamente porque a tus padres se les ocurrió. No, tú vienes porque Dios tuvo un propósito para tu vida y luego es que tú naciste. Y entonces funcionas. Entonces la pregunta es esa a quien debes de preguntar. Pero sabes que una vez que tú conoces tu propósito, llegas a tener quizás mucho dolor o sufrimiento. Vamos al libro de Santiago. Vamos a ver. Y muchos brincan el libro de Santiago porque no les gusta mucho. Pero el libro de Santiago comienza con unas palabras. No empieza saludando aquí, saludando allá, sino más que todo dice el apóstol Santiago, que tengas por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas y dificultades. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tiene su perfecto resultado para que seáis perfectos, completos, sin que nada os falte. Aquí hay algo bien tremendo. Muchas veces cuando nosotros conocemos nuestro propósito, hay dolor, hay sufrimiento. Cuando el profeta Jeremías tuvo que profetizar, conoció su llamado, dijo, Señor, de todos los tiempos de profetas, tú me has puesto a profetizar en el tiempo más difícil. El profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón. De hecho, tanto fue su dolor que él escribió un libro llamado Lamentaciones, porque lamentó el tiempo en el que él iba a ser profeta. La mayoría de las personas tenían gran gozo, gran honra en ser profetas. Mira, ahí está Elías, Eliseo, están todos los otros profetas tremendos en la palabra, Daniel, que reveló las cosas al rey y tuvo honra y todo tuvo gloria. Pero Jeremías tenía que traer un mensaje al pueblo de Dios diciéndole, vas a ser destruido, vas a ser llevado cautivo. Aunque traía palabras de consuelo diciendo, no pasarán más de 70 años antes de que Dios restaure a Israel de nuevo. Pero el mensaje del profeta era de mucho dolor, era de mucho, sufrió mucho trayendo su mensaje. Muchas veces tu propósito va a llevar consigo mismo a pruebas. David sabía que iba a ser rey, ya habíamos hablado de esto. David se le dijo cuando él fue ungido por el profeta Samuel, Dios le dijo, vas a ser ungido como rey, porque he desechado a Saúl como rey, mas tú te levantarás como rey. Esto se lo dijo y pasaron más de 15 años en los cuales David fue no nada más una persona que esperó, sino una persona que fue perseguida porque Saúl mismo supo que él tomaría el lugar del trono y lo persiguió para matarle, lo persiguió como a un perro, lo llamaba a veces y le decía, ponte allí, voy a practicar el tiro al blanco con mi lanza y tú eres el blanco. David en muchas ocasiones pudo haber levantado su espada y terminar este asunto, pero David no lo hizo. Él permitió que este tiempo pasara y él
Hasta que Dios no quitó a Saúl, él no tomó el trono. Pero una vez que él había sido rey, uno de sus hijos, Absalón, decidió que él era llamado al trono y que lo quería y lo quería ya. Y entonces él tomó el trono y David dijo, bueno, pues si Dios quiere, ahí está. Y él se fue. Y Absalón persiguió a David. Y los siervos de David decían, déjanos a nosotros y nosotros lo matamos. Dice, nadie toque ni un pelo del muchacho. Pero Dios se encargó de ello. Y murió. Cuando tú conoces tu propósito, te puede llevar a dolor. Pero ese dolor, como dice el apóstol Santiago, nos produce en nosotros estas cosas. Dice, estas pruebas producen paciencia y la paciencia tiene su efecto como resultado para que seáis perfectos, completos y que no te falte nada. Lo cual nos lleva a nosotros al último de estos principios que estamos hablando. Yo sé que hay muchas más cosas, pero brevemente. Dice, conocer y fungir en nuestro verdadero propósito es la clave o llave para ser perfectos. De nuevo lo voy a leer. Conocer y fungir en nuestro verdadero propósito es la clave y la llave o la llave para ser completos. ¿Qué quiere decir ser completos? Quiere decir que tú seas realizado como persona, seas hombre o mujer, seas realizado como tal. Cuando tú eres completo, tú no puedes ser completo si tú no conoces tu propósito. Tu propósito es ser el vaso o el lugar de habitación de Dios. Cuando Dios viene y habita en ti, tú eres completo. Lo que hagas después de esto es consecuencia de esa llenura, de esa completación, si valga la palabra. Esto va a superar triunfos, éxitos y glorias porque todo esto no te pertenece a ti, sino le pertenece a Dios. Toda cosa que tú logres, toda cosa que tú hagas, toda cosa que tú alcances no es tuyo, sino es de Dios. Y cuando tú entiendes estas cosas, entonces tú puedes descansar en Él. Conocer entonces y fungir en nuestro verdadero propósito nos lleva a ser completos. Vamos a leer 3 pasajes para añadir a esto que estamos nosotros hablando. El primero está en el libro de Isaías. Isaías capítulo 26. Y estamos nosotros en el versículo 3. Y dice así, al firme de propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Amén. Se los leo de nuevo. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Una vez que tú eres completo y conoces tu propósito, tú puedes funcionar en él en paz. No importa lo que suceda, no importa lo que venga, no importa los cambios que estén sucediendo, tú puedes fungir en paz porque confías en el Señor. El siguiente pasaje lo encontramos en las palabras del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos entonces al libro de Filipenses, capítulo 3. Y vamos a leer dos versículos, el 13 y el 14. Y dice de esta manera, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dicen, no lo considero haber alcanzado. ¿Qué alcanzar? Esa perfección. Pero el Señor nos dice, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Esto quiere decir, si lo quieres leer de otra manera, porque tú dices, no hay nadie perfecto sino Dios. Bueno, entiéndelo de esta forma, porque perfecto es otra palabra para decir completo. Entonces dice, sed completos como vuestro Padre en los cielos es completo.
Si te gusta más esa traducción, eso es lo que está diciendo. Esa perfección es lo mismo. Esa perfección quiere decir tomando tu diseño original. Hermanos, nosotros en pecado, en esa falta que tuvimos cuando vino el pecado al principio, nos ha impedido a nosotros ser completos. Pero ahora en el Señor Jesucristo hemos nacido de nuevo con un propósito, y ese propósito es ser completos, ser perfectos. Ya podemos ser perfectos o completos porque el Señor ha quitado el impedimento. Y quitando el impedimento nosotros podemos llegar a esa perfección o ser completados. Eso es lo que está hablando en el libro de Filipenses. Pero también el apóstol Pedro, en el capítulo 5 de su carta, de su primera carta, nos deja conocer en un versículo esta afirmación. Primera de Pedro 5:10 dice: después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Él es el Señor mío. Cuando tú conoces tu propósito y empiezas a funcionar en Él, estas cosas suceden. Eres perfeccionado o completado. Alcanzas una afirmación, una fortaleza y eres establecido. ¿Cómo qué? Como un hijo, una hija de Dios, conforme a su propósito. Amén. Entonces, estas son las cosas, así breve, de las cosas, de los principios que nosotros podemos tomar para llegar a conocer nuestro propósito y alcanzar esa perfección o ser completados como Dios quiere que nosotros lo alcancemos. Amén. Es breve, fue algo que recibí yo hace muchísimos años, casi 30 años, pero el Señor tiene ahora esto para nosotros como palabra fresca. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Santo, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque tú no nos creaste por casualidad ni por recurrencia, sino nos creaste con un propósito específico, firme, el cual, Señor, solamente conocemos yendo al Creador, conociendo, Señor, en ti cuál es la voluntad, cuál es el propósito que yo tengo para mi vida. Señor Santo, una vez que lo conozco, Señor, yo quiero funcionar en Él para que tú me lleves a alcanzar todas estas cosas, perfeccionas, que tú me perfecciones, me afirmes, me fortalezcas y me establezcas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, en el poder del Espíritu Santo, pedimos que esto sea guardado en nuestro corazón. Amén y amén.